La idea es de presentar esta pequeña investigación muy corta que va a ser obviamente presente en la tesis doctoral a modo también de introducción de reflexión acerca de las fuentes, ¿no? Pero igual lo que quiero plantear a través de esta presentación es una reflexión que involucre también, si bien tenemos ahí que rastrear un poquito toda la información presente en los mitos que pueden proporcionarnos las fuentes, para parafrasear un poquito la propuesta de Michel Gollich en su libro sobre sacrificio humano, quiero revisar justamente por lo menos hay un par, hay 2, 3 evidencias que tenemos de cómo se hacía el sacrificio o sacrificios en honor a Quetzalcóatl, por lo menos por la parte ahí del postclásico tardío en el centro de México, y zonas circundantes, y conforme también a lo que podemos encontrar como información arqueológica. Eso va a ser hasta el último, pero igual es de ver un poquito no solamente las fuentes, sino ver cómo las podemos integrar a una reflexión quizás también un poco más global, como lo estamos haciendo en esta ocasión. Entonces, de eso se trata a fines de cuentas, en qué medida, porque estamos también con visiones quizás un poco estereotipadas, o diferentes lecturas modernas, y también coloniales, influidas ahí, permeadas por una visión también cristiana, una visión que tiende a presentar a Quetzalcóatl como una divinidad que está alejada del sacrificio humano, ¿no? Entonces, me voy a tratar de rastrear ciertos datos y empezamos ahí primero hay ciertas referencias. Empezaré primero por Sahagún en las diferentes versiones ahí del texto. Bueno, acabamos de ver por lo menos ahí fragmentos, ¿no? Tanto en cuanto a la creación del sol y la luna en Teotihuacán, el lugar donde se hacen los dioses, la rivalidad que hay entre Nanahuatzin y Tezistecatl, cómo uno se convierte en sol, en luna, lo que implica también el sacrificio de los propios dioses por parte de Quetzalcóatl, que parece que también ahí que tiene ahí. Bueno, ya sabemos hay toda esta parte de fisión y fusión que planteó Alfredo López Austin, pero es interesante que a la vez Quetzalcóatl puede ser el que se transforma en el sol, el que sacrifica y que se va a autosacrificarse. Y bueno, hay otros rastros ahí, elementos que están presentes también en la historia general de Sahagún, que es básicamente el autosacrificio, que tiene que ver ahí más que todo con una parte del cuerpo, pero igual el autosacrificio relacionado con Quetzalcóatl tiene que ver con diferentes partes del cuerpo. Entonces eso también creo que a futuro, como lo dijo Guilhem, ahí no lo voy a tratar así de manera muy extensa, sino más bien de manera muy descriptiva, pero creo que sería muy interesante ver por qué el autosacrificio en tal o tal parte del cuerpo, y en particular relacionado con el Quetzalcóatl, que parece que se va sacrificando todas las partes del cuerpo, literalmente. Y hay otro elemento muy interesante que vamos a tratar ahí de desglosar, que es la parte ahí del sacrificio por combustión. Es decir, por más que hemos hablado del sol y la luna, es interesante ver que en pocos casos hablamos ahí de la sacrificio por combustión. Entonces, pues ahí lo vamos a revisar. Dentro de los mitos ahí, de las otras fuentes que vale la pena mencionar, y pues empezaré con la historia de los mexicanos por sus pinturas, abreviada aquí con HMP. Bueno, ahí la versión ahí que yo utilizo es la versión de Tena, que es la traducción ahí que tenemos de Tena, es la que tengo aquí en biblioteca. No pude tener otras versiones, entonces con la que me baso. Pero lo interesante de la historia mexicana de las pinturas, por sus pinturas, es que plantea también la creación del sol y la luna con una oposición, esta vez entre Tlaloc y Quetzalcóatl. Pero es notorio de saber, obviamente, la equivalencia que hay entre lo que tenemos de Sahagún, lo que tenemos en otras fuentes, cómo se está presentando Quetzalcóatl de manera así muy, muy solar, el sol diurno, Tlaloc como la luna, obviamente esta rivalidad que hay entre esos dos dioses, pero también cómo van compartiendo ciertos ritos, eso lo veremos más adelante. Comparten veintenas, por lo menos una veintena. Pero es interesante, por lo menos en la historia de los mexicanos por sus pinturas, cómo hay todo el trabajo de preparación por ayunos y autosacrificios. Es interesante ver que
ahí lo que hacen esos dos dioses es más bien arrojar a sus hijos, o sea, van a sacrificar a sus hijos, que no deben de sorprendernos tanto porque también dentro ahí del lenguaje que se utiliza, la víctima sacrificial también es un hijo, ¿no? Para el sacrificante a veces ahí se plasma un hijo fingido, por lo menos, pero en el caso de esta fuente, Quetzalcóatl va a arrojar a su hijo a la pira, literalmente, es decir, que lo va a sacrificar por el fuego, cuando ahí Tlaloc va a lanzar a su hijo a las cenizas que quedan de esta pira. Entonces es una primera evidencia bastante notable, yo creo, de lo que es el sacrificio por combustión, que tiene obviamente la necesidad de explicar ahí la parte ígnea pues de la luz solar, ¿no? Y cómo luego va justamente esta luz hasta molestar a los dioses que no van a tener de otra que sacrificarse para poder darle el movimiento necesario justamente al sol. Por otra parte, en la leyenda de los soles hay dos fragmentos que son de relevancia. Uno que tiene que ver, bueno, pues ya lo comentamos anteriormente, con la creación de la humanidad, y en particular ahí toda esta serie ahí de pruebas que debe enfrentarse Quetzalcóatl al recuperar los huesos de la humanidad anterior, que tiene que enfrentarse directamente con el Señor de la Muerte, y de camino de regreso ahí a la superficie, básicamente se le van ahí los huesos de la mano, se quedan ahí rotos, las codornices ahí los van picoteando, comiendo ahí los huesos, y nada más te quedan ahí fragmentitos de esos huesos. Entonces lo poco que queda lo tiene que fertilizar ahí con su propia sangre, y también con el apoyo de otros dioses que también van a autosacrificarse. Y por otra parte, dentro de la gesta de Topitzin-Quetzalcóatl, tenemos lo que es la masacre de los Mimixcoa. Es decir, hay también diferentes versiones que están muy bien estudiadas por Michel Golich en su libro sobre Quetzalcóatl y el espejismo de Tolan. De hecho, hasta tenemos los textos completos ahí con los comentarios que hace Michel de manera muy atinada, y que también retoma luego en su libro sobre sacrificio humano. Pero es interesante ver cómo debido al asesinato ahí de Mixcoatl por los Mimixcoa, Quetzalcóatl ahí tiene que consagrar justamente el templo de su padre, ¿no? Con sacrificios animales, por lo menos es lo que le recomiendan ahí sus tíos, ¿no? Es decir, ahí le piden más bien de sacrificar animales, aparte que son depredadores, águilas, pues el jaguar, en vez de hacer sacrificios de animales de menor importancia. Pero a fines de cuentas lo que queda siendo, queden siendo víctimas del sacrificio son los propios tíos de Quetzalcóatl, ¿no? Es decir, que sustituyen literalmente a esos animales, a esas fieras. Y hay también dentro del fragmento unos elementos que dan a pensar que los tíos fueron torturados, es decir, que ahí se le aplican cortes, eventualmente se pueden traducir, o sea, traducir como lo hace Golich, o lo plantea así Golich, como más bien desmembramiento, es decir, que se van cortando el cuerpo para poder luego proceder al sacrificio como tal. Entonces ahí tenemos por lo menos esos fragmentos que son muy interesantes, pero luego hay también dentro de la historia de México pues diferentes textos que retoman esta gesta de Quetzalcóatl, hijo de Mixcoatl, pero también que tiene que ver con diferentes etapas ahí mitológicas que son la creación del mundo, en particular la segunda, y ahí lo podemos leer claramente en el capítulo 7, ¿no? Donde vemos, aparte ahí, Quetzalcóatl bajo su figura de Écat, de aire, de viento, que está asociado justamente a Tezcatlipoca para crear el mundo, eso lo comentamos. Lo que se hace también ahí como referencia dentro de los rituales que previos a la creación de la humanidad, ahí se sacrifican o más bien se mutilan las lenguas. Es algo interesante también en cuanto al autosacrificio. Tenemos también otro aspecto que ya habíamos visto anteriormente en la leyenda de los soles, que es básicamente pues el hecho de recoger las cenizas de la humanidad anterior, no son los huesos, sino las cenizas de la humanidad anterior, para poder justamente convocar a la creación de una nueva humanidad. Y luego hay un episodio bastante interesante en el capítulo 8, donde se plantea dos divinidades, en particular una que es Xochiquetzal,
que está presentada como la esposa de Pitzinteuctli, y que van adoptando de cierta manera a Nanahuatón. Bueno, Nanahuatón no tiene gran ciencia de entender que se trata de Nanahuatl, ¿no? Que es el avatar de Quetzalcóatl, pero en ese caso a mí me llama mucho la atención que este Nanahuatl de cierta manera es el hijo de Pitzinteuctli, y que siendo un hijo sustituto, no es un hijo natural, este Nanahuatón ahí se va a arrojar al fuego como quieran. Ahí no está lanzado por su padre, pero está preparado por sus padres para poder justamente convertirse en nuevo sol de Teotihuacán. Y otro aspecto que es interesante es ver cómo al sacrificarse viaja al inframundo, recoge todo lo que son los tesoros del inframundo, es decir, ahí pues hay clara identificación con pues el Tamahuanchán, ¿no? el Tlalocán, que donde vienen ahí todas las riquezas que van a servir para luego a la humanidad, ¿no? Pero es interesante ver estas sustituciones de Quetzalcóatl y Pitzinteuctli, pero igual recordamos que Quetzalcóatl es Topiltzin. Entonces es el nuestro Señor, a fines de cuentas es este nombre, este apodo que tiene Quetzalcóatl y que vemos ahí reflejado, en particular cuando sabemos que además en otras fuentes tenemos la relación entre la relación el pecado sexual en el cual caen justamente Xochiquetzal y Quetzalcóatl, ¿no? Y que de cierta manera se convierten en pareja. Entonces es interesante ver todos esos lazos que podemos establecer con esta parte, en particular la historia mexica, con otros mitos, ¿no? Y bueno, el capítulo 10, ahí se parece mucho a la leyenda de los soles, ¿no? Pero dentro de los comentarios que se puede leer es pues las diferentes tentativas de asesinato que tratan ahí de intentar los tíos de Quetzalcóatl. Pero los hermanos de Quetzalcóatl ahí no son los tíos, son los hermanos. Y a fines de cuentas, lo que hace Quetzalcóatl es no caer tampoco en las trampas de sus hermanos y más bien va a ofender diferentes animales a Mixcoatl, que se terminan enterando de la situación, de los celos, de los intentos de asesinatos de los hermanos de Quetzalcóatl, pero a tal grado que los hermanos terminan matándolo. Entonces se va matando a esos familiares y pues ahí la glosa plantea claramente, introducción del sacrificio, se introduce en Tolancingo, es decir, la ciudad ahí de Quetzalcóatl, se introduce el sacrificio humano. Eso es yo creo que también de relevancia, es decir, que le damos no solamente una dimensión mitológica, también le damos una dimensión política, histórica, geográfica, y de legitimización del sacrificio por lo mismo. Es decir, Tolán se convierte en el lugar del sacrificio humano, y es de recordar también que de cierta manera este sacrificio humano es lo que va a legitimar a Quetzalcóatl como rey de Tolancingo. Justamente tenemos ahí todas las peregrinaciones de Mixcoatl como dios peregrinante, como dios cazador. Pues ahí basta con ver ahí lo que planteó Guillem en su volumen, ¿no? Pero igual es interesante ver que con la sedentarización debido al encuentro con Ximalman, Quetzalcóatl se convierte también en el que va a dar realmente el peso completo a Tolancingo y de cierta manera proporcionar nuevas prácticas religiosas también. Ahora sí, ahí citando entonces esta parte del libro de Michel Golich, para retomar un poquito la propuesta de Michel, sería interesante ver dentro de las fuentes que tenemos todos esos momentos, esos episodios en los cuales se hablan del culto al Quetzalcóatl. Curiosamente, bueno, o no tanto, no tenemos muchísima información acerca de lo que procedía sobre el culto al Quetzalcóatl en México Tenochtitlan. Hay que más bien ir en ciudades aledañas o un poquito más alejadas, como es el caso de Cholula, como pues la bien conocida ciudad de Quetzalcóatl, ¿no? Y por lo menos ahí hay tres textos que vale la pena revisar. Uno es el texto de Durán, donde se explica justamente la figura de Quetzalcóatl, el templo de Quetzalcóatl en Cholula. Hay una excelente edición ahí que les puedo recomendar, que viene siendo
más bien una parte de Durán, que es el libro de los ritos, que fue publicada editada y estudiada por Paloma Vargas Montes y publicado por el Colegio de México, que viene justamente con una visión, una paleografía bastante renovada, también comentarios bastante atinados, y dentro de esta lectura del libro de los ritos, el capítulo 6 es muy interesante. Realmente habría que leerlo de manera extensa, pero no lo voy a hacer, nada más me voy a quedar ahí con ciertos elementos que para mí, por lo menos, me parecen bastante interesantes por el tema que tratamos ahorita. A ver, ahí déjenme buscar, ahí está. La fiesta de este ídolo celebraba los naturales a 3 de febrero, un día después de Nuestra Señora de la Purificación, según nuestro ordinario, la cual solemnidad se solemnizaba de esta manera. 40 días antes de este día, los mercaderes compraban un indio sano de pies y manos, inmaculado, sin señal ninguna, ni fuese tuerto, ni con nube en los ojos, no cojo, ni manco, ni contrecho, no logañoso, ni baboso, ni desdentado. No había de tener señal ninguna de que hubiese sido descalabrado, ni señal de yeso, ni de bubas, ni de lamparones, en fin, que fuese limpio de toda mácula. A este esclavo, porque a eso es también un aspecto interesante, es un esclavo que se sacrificaba, compraban para que vestido como el ídolo le representase aquellos 40 días, y antes que le vistiesen le purificaban lavándole 2 veces en el agua de los dioses. Y luego, después de lavado y purificado, le vestían de la misma manera que el ídolo estaba vestido, según y como referido de él, poniendo la coroza, el pico de pájaro, la manta, el joyel, las calcetas y zarcillos de oro, el braguero, la rodela, hoz. Este hombre representaba vivo a este ídolo aquellos 40 días, el cual era servido y reverenciado como a tal, traía su guarda y otra mucha gente que la acompañaba todos aquellos días. También se comenta luego que lo enjabolaban durante la noche para que no se escapara, pero también más adelante, pues venían los ancianos, 2 ancianos a presentarle reverencias a esta imagen, a este Hitla de Quetzalcóatl. Y bueno, ahí lo que hacían ahí los viejos, justamente los ancianos, es invitarlo a tomar bebida, pues más bien ahí se habla de una bebida con base de cacao, y llegando el día de la fiesta, entonces pues se le presentaba básicamente lo que se plantaba es que lo iban sacrificando, ofrendiendo su corazón a la luna, y después ajorado al ídolo en cuya presencia lo mataban, dejando caer el cuerpo muerto por las gradas abajo, de donde lo alzaban los que lo habían ofrecido, es decir, el gremio de los mercaderes, cuya fiesta era la presente. Y alzándolo de ahí, llevábanlo a la casa del más principal, y ahí lo hacían guisar en diferentes manjares para en almacén amaneciendo, estando ya guisado para celebrar la comida y banquete, dando primero los buenos días al ídolo con un pequeño baile, que mientras amanecía y se guisaba el indio, que había sido semejanza de Dios se hacía, el cual valleció junto a una candelada, hacen hoy en día las mañanas de las fiestas principales. Es decir, que además del sacrificio ahí, lo que se plantea es el consumo de la víctima. Ahí remito también a los trabajos de Stan, ¿no?, sobre el consumo de carne humana, pero es interesante ver ahí cómo ahí cómo la víctima estaba consumida por el propio gremio sacrificante. En ciertos casos sabemos que los sacrificantes no consumían como la carne de la víctima, pero en este caso sí tenemos evidencia de lo mismo. Otro ejemplo ahí que vale la pena desglosar, y ahorita le voy a enseñar la diapositiva, es pues una veintena de Tzalcualistli. La veintena de Tzalcualistli, que normalmente está identificada ahí con Tlaloc, por lo menos en México Tenochtitlan. En otras partes está presente también Quetzalcóatl, muy presente. Y en este sentido, pues vamos a leer la glosa, y le tengo la diapositiva, hice los screenshots para poder revisarlos. Vamos ahí, quiero ver si me deja cambiar la diapositiva. Ahí vamos a ir leyendo la glosa.
esta es la fiesta que llaman Esalcualisti, que quiere decir de Esat o Ecat, más bien, que es una manera de comida de maíz cocido. El demonio que en ella se honraba era Quetzalcóatl, que quiere decir culebra de pluma rica. Y también este Quetzalcóatl, para su invocación en esta fiesta, los indios cocían mucho maíz y frijoles que ellos llaman pozole. En esta fiesta los naturales se sacrificaban de sus naturas. Bueno, ahí está el autosacrificio que ellos llamaban motepurizo, que quiere decir esta suciedad sacrificada. En esta fiesta ofrecían al demonio niños recién nacidos que ellos llaman teosique, los sangrados, que es un rico que ellos tienen donde convidaban a los parientes de comer. Ahí tenemos entonces otro tipo de sacrificio relacionado con Quetzalcóatl, donde se van sacrificando recién nacido, pero eso donde no debemos de sorprendernos debido al papel que podía tener Quetzalcóatl tanto en el embarazo como al momento ahí como del parto, cómo intervenía justamente para insuflar teoría. Entonces, es interesante ver que en este sentido Quetzalcóatl se va sustituyendo de cierta manera a Tlaloc, que es interesante ver que la misma lámina luego, la lámina de enfrente plantea justamente a Tlaloc como divinidad de la veintena, pero lo que se describe son los rituales relacionados con Quetzalcóatl y sacrificio infantil. Hay otras evidencias de sacrificio infantil en otras fuentes, pero estoy ahí trabajando sobre un texto ahí que espero publicar pronto sobre este tema. Pero es algo muy interesante esta relación que hay entre Quetzalcóatl y la niñez, pero también entre Quetzalcóatl y el sacrificio infantil. Sigamos, voy a regresar a la tabla. Hay por lo menos otro punto de vista que es totalmente diferente, que es el que plantea López de Gomara. López de Gomara ahí dice que a fines de cuentas a Quetzalcóatl nunca se le hacían sacrificios humanos, sino más bien sacrificios de animales, en particular de presas cazadas, es decir, que se iban a cazar para buscar ahí eventualmente uno que otro animal a presentarle y sacrificar. También dentro ahí de los sacrificios animales hay el sacrificio de codornices y de tórtolas. Entonces es interesante ver ese tipo de aves. Tenemos que recordar que los codornices son de esas aves que picotearon ahí los huesos que había traído, que había tratado de sacar Quetzalcóatl del Mictlán, ¿no? Entonces es interesante que vayan sacrificando esas codornices, aunque también había sacrificios de codornices para otras divinidades. Pero para mí que hay una relación interesante, por lo menos, entre el sacrificio de estas aves con Quetzalcóatl. Habrá quizás que trabajar un poquito más y comparar más fuentes justamente para saber qué otros tipos de aves se pueden sacrificar a Quetzalcóatl. Luego, en el Vaticano A hay también dos glosas muy interesantes acerca de la relación entre Quetzalcóatl y el sacrificio humano, el autosacrificio. Empezaron primero ahí con el folio número 15. Bueno, ahí no pude encontrar una reproducción en el sitio del FAMSI. No está el folio 15, está el folio 16 recto, pero igual si alguien ahí me puede proporcionar una copia de buena calidad, yo así la tomo con mucho gusto, la puedo integrar luego. Pero la glosa del folio 15 dice lo siguiente, cito: esta figura significa que Quetzalcóatl ha sido el primer inventor de los sacrificios de la sangre humana, de todas las otras cosas que ofrecían a los dioses, y así se traspasaba la lengua para que saliera sangre de ella, y de las orejas y del miembro viril, etcétera, hasta que después, como diremos, se inventó sacrificar a hombres sacándoles los corazones para dar con ellos en la cara del ídolo que tenían por imagen de su miserable Dios. Es decir, que lo que plantea el escoliasta, el comentarista del Vaticano, es una gradación acerca de los sacrificios. Primero ahí revisitando el sacrificio humano, la imagen normalmente presenta un personaje que se va sangrando la lengua, pero también ver ahí que todo el sacrificio en sí no era considerado desde la perspectiva de sacrificar al otro, sino realmente un autosacrificio que podía hacerse en diferentes
partes del cuerpo. Y vaya que abundan las imágenes en códices. Ahorita vamos a ver otra, donde hay también diferentes representaciones gráficas en esculturas, donde vemos autosacrificios así en diferentes partes del cuerpo. A veces relacionadas con Quetzalcóatl, pero no siempre. Luego en el folio 16, esta otra glosa plantea ahí a Quetzalcóatl como Topitzin. También se hace referencia justamente al lugar donde estaba más honrado, venerado, que era Cholula, y así plantea la glosa, cito: a esta figura no le dan nombre porque solo demuestra cómo después de desaparecer Topitzin Quetzalcóatl, empezaron los hombres a sacrificar a los niños a fin de honrar su fiesta, que era el día de las 7 cañas. Dicen que en aquel día nació, y así en este día se hacían en Cholula una gran fiesta en la que venían de todo el país y traían ofrendas o dones y asistieron a los señores o papas, sacerdotes de aquel templo. Y la misma fiesta y solemnidad hacía el día que Quetzalcóatl desapareció, que fue el día de una caña. Vinían a esa solemnidad y fiestas de 50 en 52 años. Lo interesante de aquí es ver la relación que hay entre Quetzalcóatl y el sacrificio infantil, por más que lo que trata ahí de plantear ahí la glosa es que el sacrificio infantil es posterior a la desaparición de Quetzalcóatl. Ya saben que también hay diferentes puntos o diferentes formas de desaparición de Quetzalcóatl, uno que se va más bien hasta Salvador, según sea tal fuentes, otra a la costa de Veracruz, en fin, al oriente, donde eventualmente se va a embarcar y promete regresar. Ahí también es de ver ahí todos los augurios, ¿no? Los Tetzahuitl ahí acerca del regreso de Quetzalcóatl, pero en otras ocasiones también se dice que se está literalmente sacrificando o que mueren de muerte natural y que lo van quemando. Pero es interesante en este caso que el sacrificio a Quetzalcóatl, según esta glosa, empieza después de la desaparición de Quetzalcóatl. Pero otro aspecto interesante es ver cómo Quetzalcóatl está relacionado también con la ceremonia de Fuego Nuevo. Y bueno, ahí sabemos también, tenemos mucha documentación, muchos documentos, fuentes que hablan del Fuego Nuevo, de las ceremonias de Fuego Nuevo, pero en este caso es interesante ver cómo está directamente esta ceremonia, no con el dios del fuego como tal, sino directamente con Quetzalcóatl. Por lo menos quizás por su dimensión también ígnea, ¿no? Su dimensión ahí de sol, tanto de la mañana, como diría Michel Boris, como del sol de la tarde, del sol ya que está por desaparecer justamente. Entonces, si resumimos ahí las formas de sacrificios, por lo menos, tenemos evidencia en las fuentes de sacrificios por desmembramiento. Lo comentamos ahorita, bueno, escuchamos a Guilhem comentar muy bien esta parte de cómo Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, a fines de cuentas, desmembran, literalmente destrozan a la tierra. Luego, lo que es el sacrificio por cardiectomía, también está relacionado con la decapitación. Ahorita les voy a dar ejemplos desde la perspectiva de la iconografía de las esculturas que relacionan Quetzalcóatl con la decapitación. Y también con la combustión. Ahorita se me olvidó comentar acerca de la decapitación. Dentro ahí del mito ahí que plantea la leyenda de los soles, cuando Quetzalcóatl ya mata a sus tíos, termina utilizando sus cabezas para tomar pulque en él. Entonces ahí el sacrificio es doble. Tenemos probablemente cardiectomía y además decapitación. Muy interesante esto. Y ahí los remito al artículo que publicó Michel Bolis acerca de esos dos tipos de sacrificio y cómo podían estar combinados. Lo pueden encontrar fácilmente este artículo. Ahora, ¿cómo se ha visto la relación entre Quetzalcóatl y el sacrificio en la lectura, en las interpretaciones modernas? Bueno, ahí voy a dar realmente un repaso muy rápido, ¿no? Porque realmente es un tema que queda mucho por trabajar, aunque
creo que realmente el autor que más tiempo y más publicación le ha dedicado probablemente ha sido Michel Grolich. Por lo menos 3 textos donde vemos una preocupación bastante detallada para presentar justamente la relación que puede haber entre Quetzalcóatl y diferentes tipos de sacrificios. Uno es el que les comenté, que es el texto de Quetzalcóatl, el espiritismo de Tolán. Bueno, ahí lo tengo impreso, pero lo pueden buscar en la página de Supinfort de Marc Touvenot. Ahí está el archivo. Lo pueden descargar, es un Word, básicamente. Lo pueden descargar y lo pueden ahí contemplar. Porque ya la versión original no está disponible, pero por lo menos está el archivo en la página de Supinfort de Marc Touvenot y su equipo. Luego, bueno, dentro de las cosas que podemos plantear de Michel Grolich, el texto de Mythes et Rituels du Mexique ancien préhispanique, ese texto ahí que fue traducido al español, que fue traducido al inglés, aunque por lo que tengo entendido, por no tener yo la versión en español o la versión en inglés, está menos completa que lo que tenemos en el texto en francés. Pero lo interesante de este segundo texto es cómo compara la gesta de Quetzalcóatl y de su victoria sobre sus tíos a la gesta de los gemelos divinos del Popol Vuh. Es decir, hay además una reflexión muy interesante sobre el concepto de pira, de esta hoguera en la cual ahí se echaron también se echaron Nanáhuatl y Tezistecac, en el sentido que es una palabra polisémica que puede significar a la vez un horno, una hoguera, una roca, también una piedra, y que hay también referencia dentro de esos mitos que comentamos como de la gesta de Quetzalcóatl ahí perseguido por sus tíos. Por lo menos se esconde en una roca, luego se va a esconder un árbol, pero lo que es interesante es ver este término ahí polisémico que se utiliza. Y es Michel Grolich quien ahí planteó bien este análisis del término. Luego, en el sacrificio humano entre los aztecas, que tenemos ahí por el Fondo de Cultura, hay también y lo hacía también en la versión su libro sobre mitos y ritos en francés, Michel Grolich plantea la sustitución la sustitución de Quetzalcóatl por Huitzilopochtli por parte de los mexicas. Lo que plantea como idea es que las veintenas de Quecholi y Panquetalistli, a fines de cuentas, reproducían lo que eran, por un lado, en Quecholi, las peregrinaciones de Mixcoatl, y por otra parte, el nacimiento de Quetzalcóatl y su victoria en el Mixcoatepec. ¿Cómo lo demuestra? Pues principalmente, bueno, considera que hay evidencias de que el culto de Quetzalcóatl realmente cambió después de Itzcoatl. Por lo menos plantea que anterior por lo menos de Itzcoatl y antes, había un culto todavía bastante notable a Quetzalcóatl y se refleja en parte en la iconografía justamente del Templo Mayor. Se refleja también en el título de los sacerdotes, los sumos sacerdotes del Huayteocalli, que tenían ahí como título de Quetzalcóatl. Es de recordar también, por ejemplo, que el sacerdote a cargo del Calmecac también tenía este título de Quetzalcóatl. En fin, otro elemento que toma en cuenta Michel Grolich para demostrar esta sustitución de este reemplazamiento de Quetzalcóatl por Huitzilopochtli es hacer referencia a las creencias de los mayas de Yucatán del siglo XVI, en particular a su calendario, la veintena que tenían justamente los mayas de Yucatán, que era Yaxquin, es el equivalente era el equivalente de Panquetalistli, y en esta veintena justamente los mayas honraban a Quetzalcóatl. Bueno, en este caso a Kukulcán. Y bueno, ahí es por lo menos realmente la información más completa que tenemos sobre la relación entre Quetzalcóatl y sacrificios, desde un punto de vista ritual. Luego, Alfredo López Austin, pues obviamente en diferentes textos ha planteado como la relación entre Quetzalcóatl y sacrificio, en particular, bueno, todo lo que son mitos de creación, también ver
ver estos mitos también desde la perspectiva que propone de núcleo duro, el concepto núcleo duro, el concepto también de fusión-fisión de dioses, que es justamente Quetzalcóatl, que sirve de referencia para explicar este concepto. Y también ahí con Leonardo López Luján, el Monte Sagrado Templo Mayor, lo que es el Cuaxualpan, esta losa ahí esculpida de serpientes que está puesta después de las gradas que llevan a la terraza alrededor justamente del Huayteocalli, y que de cierta manera lleva a la escalera hacia el templo de Huitzilopochtli. Bueno, ahí está una reflexión que hacen Alfredo López Ustín y Leonardo López Luján acerca de las representaciones de serpientes que están aquí, que no solamente son de serpientes emplumadas, pero que tiene que ver con un umbral, a finales de cuentas, en el cual las futuras víctimas tenían que pisar este lugar para ya pasar este umbral. Entonces, ahí es una propuesta interesante, una lectura muy interesante. Por si no la han hecho, revísenla. Luego, desde la perspectiva de Nicholson, ahí no hay tanta referencia hay este texto en inglés que no ha sido traducido al español, que yo sepa por lo pronto, ojalá lo puedan publicar, pero en su recuento ahí de todos los textos que hablan de la gesta de Quetzalcóatl, no hace como que una gran investigación, una introspección sobre la relación entre Quetzalcóatl y el sacrificio. Sin embargo, pues es de tomarlo en cuenta, porque a fines de cuentas hay toda una serie de textos, de material que tienen que ver con la gesta de Tula, de Quetzalcóatl en Tula, que son que pueden ser interesantes para nosotros. También lecturas arqueológicas tenemos a través de los trabajos de Salvador Guillem Arroyo sobre las ofrendas que se encontraron en el templo mixto, el llamado templo R de México Tlatelolco. Ahí los remito también en toda una sección donde Salvador Guillem hace un recuento de las fuentes, muy atinada, por cierto, y cómo las pone en perspectiva con justamente todas las ofrendas, en particular de niños, que han encontrado en este templo de Quetzalcóatl en Tlatelolco. Otras lecturas de la relación entre Quetzalcóatl y el sacrificio humano, pues hay dentro de los textos de Laurette Séjourné, pues de las ideas de Laurette Séjourné, esta idea, ¿no?, de que Quetzalcóatl, no, un poco como lo vemos en ciertas crónicas, de que Quetzalcóatl nunca realmente propuso de sacrificar seres humanos, que es ahí una mala interpretación, y que a fines de cuentas hay una visión un poquito. Bueno, ya se ha criticado mucho como las ideas de Séjourné por no estar aterrizado siquiera al contexto arqueológico, siquiera a lo que se descubrió debajo de la pirámide de Quetzalcóatl en Teotihuacán, ¿no? Ahí con el depósito de cientos de individuos, por lo menos, que fueron encontrados por Saburo Sugiyama, y se me va el nombre de otro arqueólogo en este momento, pero bueno. Ahí no tomó en cuenta esos descubrimientos. Entonces, es algo bastante notable. Tampoco toma en cuenta Rubén Cabrera. Rubén Cabrera, sí, ya. Gracias, Guilhem. Pero no toma en cuenta la información arqueológica y tampoco hace un desglose, no compara realmente las fuentes, se queda con una idea y no va a buscar por otra parte. Del lado de Florescano hubo varios textos también sobre Quetzalcóatl, que plantean, pues eventualmente sí, que la relación entre fertilidad, Quetzalcóatl, desde la época olmeca, de hecho, pero no hay como tampoco una revisión atinada y detallada de los textos que contemplan justamente Quetzalcóatl, el sacrificio humano. Se queda con una visión un poco por encima. Y en el caso de Yolot González Torres, que publicó ahí su libro sobre sacrificio humano entre los mexicas mucho antes de Michel, por más que ambos habían empezado sus investigaciones al mismo tiempo, tampoco hay un trabajo hecho sobre
las relaciones que pudiera haber entre Quetzalcóatl y el sacrificio humano, algo así bien detallado que plantea literalmente las diferentes fuentes de que haga un trabajo de comparación atinado y completo. Pero bueno, como quiera sigue siendo una referencia bastante interesante. En la iconografía tenemos diferentes elementos que vale la pena tomar en cuenta también. Es cierto, de lo que hemos hablado hasta ahora, lo podemos ver reflejado en particular en la lapidaria. Aquí les presento, si no conocen esta figura impresionante de piedra verde que se encuentra en el British Museum, donde vemos ahí a Quetzalcóatl con toda su parafernalia tradicional, con los ecololis, sus pendientes de concha. Tenemos también conchas, está literalmente emergiendo de una serpiente emplumada, y lo vemos en la parte trasera de la escultura. El cuerpo de la serpiente tiene también conchas cortadas en diagonal. Tenemos también elementos que lo relacionan directamente con el sacrificio humano, como lo pueden ver más que todo en la foto de derecha. Ahí voy a utilizar quizás ya mi láser virtual. Tenemos en la mano izquierda, tiene este cráneo que también está adornado con chachihuites y un pendiente, y también por la parte inferior con plumas. Este cráneo entonces tiene esas orejas, tiene plumas de águila, bandas de piel, aparentemente tiras de piel, y conchas oliva, que también pues son típicas de Quetzalcóatl normalmente. Pero lo interesante es ver cómo esta figura también emerge tiene un pectoral en formato de sol. Entonces es de recordar mucho lo que planteamos a través de las propuestas de Guillem anteriormente, y lo que les plantea ahorita, ¿no? De ver cómo coincide ahí los mitos con ciertas figurillas. Otra figura interesante es que está conservada en el Field Museum en Chicago. Tenemos como una figura de serpiente, una cara de serpiente de la cual justamente emerge una cara humana, ¿no? Pero también por los lados es interesante ver dos personajes, de hecho los tienen ahí bien visibles, esos por un lado, ese es del otro lado, del lado izquierdo, del lado derecho. Los dos están en el mismo ritual de autosacrificio de las orejas, y hasta están llorando, de hecho. Ahí puede verse las lágrimas representadas con glifos de chachihuite. Y entonces hay una relación completa y concreta entre Quetzalcóatl y el autosacrificio. Otra figura que es muy interesante es esta que está conservada en el Museo de Filadelfia, donde vemos a Quetzalcóatl ahí con barba. De hecho tiene un collar también de conchas de oliva, tiene sus ecololis, y también tiene otra vez este cráneo del cual hemos hablado, como en el ejemplar del Museo Británico. Entonces es bastante interesante ver este personaje, por lo menos asociado ahí claramente también con la decapitación, de cierta manera. Y bueno, ahí está esta figura, la pueden, no sé si realmente está visible, la tuve que encontrar ahí por el catálogo en línea del Museo de Filadelfia, pero quién sabe, no sé, no he visto nunca este museo. Si tienen la idea de que si está visible, pues le agradeceré también la información, porque realmente son fotos muy antiguas y me gustaría tener fotos un poco más recientes de esta pieza. Obviamente, desde el lado de la frontera, pues hay la escultura de Atlachinoli, asociada a este glifo Atlachinoli, que aparece plasmado sobre esta serpiente enroscada. En otra ocasión les comenté, creo, que Ángel González y yo, que presentamos un trabajo sobre serpientes enroscadas, emplumadas, que probablemente puede haber servido justamente como altar de sacrificio, como Texcatl. Es decir, por el tamaño, por la altura, pareciera además que la iconografía relaciona con la guerra, la presencia ahí del glifo de pedernal, que aparte es un Ishikawa, que es un pedernal ahí antropomorfizado. Tenemos una evidencia muy clara aquí de la relación entre Quetzalcóatl, la guerra, el sacrificio. En fin, ahí está
imagen y también relacionado con el sacrificio, bueno, ahí lo presentan siempre en catálogos como un Cuauhxicalli, lo cual no es correcto en el sentido de que ahí la iconografía, como en otras ocasiones tenemos Oceuxicalli, que es un recipiente de jaguar para tener ahí los corazones sacrificados, tenemos a más bien Quetzalcoaxicalli. Es decir, de hecho debe ser en plural porque hay, son dos emplumadas que están enmarcadas además por este motivo ahí de petate, de estera, que podemos observar acá. Se están haciendo frente. Tenemos también una cosa típica de muchas serpientes emplumadas, que es otra vez este glifo de petate, ¿no? Sobre la parte superior de los ojos. En fin, es una pieza ahí clara, que presenta claramente la relación entre Quetzalcóatl y el sacrificio humano. Y bueno, ahí retomando un poquito las propuestas de López Luján y López Hostín en Monte Sagrado, hay también una reflexión acerca de este altar de los guerreros que fue encontrado ahí muy cerca a lo que era el recinto sagrado de Templo Mayor, por lo que es el Zócalo. Pero es interesante ver cómo ondulan ahí las serpientes, dos tipos de serpiente, una que está presentada como lisa y la otra como emplumada. Y en este sentido, Seller en otra ocasión también con otras representaciones ahí de serpientes alternada, plantea esta idea de que que tendríamos una representación de la bóveda celeste. Eventualmente también se planteó la idea de que puede ser la representación, por un lado, de la serpiente nube de Mixcoatl y de Quetzalcóatl, es decir, la sucesión entre ambos serpientes, digamos. Y en este sentido está plasmada esta cenefa encima de una procesión de guerreros que convergen hacia una pelota del Zacatapayoli, de zacate, en el cual ahí se fijaban literalmente las puntas de maguey o de hueso ensangrentado, para luego ser quemado. Entonces ahí también tenemos esta pieza muy, muy interesante. Eso luego pasa la diapositiva. Eso del Coachal, ya les comenté un poquito de esto. Pero ahí lo tenemos in situ. Además, sabemos que hay otra parte que fue recuperado a principios del proyecto Templo Mayor por Eduardo Matos, pero igual hay una alternancia ahí de las serpientes entre serpientes emplumadas y otras que están presentadas como serpientes de fuego, como Xucoatl. El caso, ya alejándonos un poquito del centro de México, y para ver la relación que puede haber entre Quetzalcóatl y sacrificio, o autosacrificio, es denotar pectoral de concha de la Huasteca, donde vemos ahí plasmado a la serpiente emplumada como un nahual detrás de este personaje en armas, de este guerrero en armas con un yelmo probablemente de águila, y también, bueno, ahí no se aprecia bien, pero se plantea que en la mano derecha tiene más bien un pedernal para sacrificio normalmente, y de la mano izquierda tendría lo que son las jabalinas que sirven normalmente para flechar, ¿no? Un poco como lo hace Quetzalcóatl al momento de flechar a sus tíos desde el árbol donde tomó refugio. Entonces, de hecho, será interesante ver desde la perspectiva lingüística qué término se utiliza, si realmente ese término mit, que hace referencia a la fecha, o si hablamos de jabalinas que se disparan ahí con un atlatl eventualmente. Y bueno, no puedo dejar de un lado lo que son los códices del Códice Borgia, donde tenemos una clara representación ahí de la serpiente emplumada relacionada con sacrificio. Bueno, primero porque lo vemos ahí tragando literalmente a un ser humano, pero también ahí donde vemos Cuauhxicalli, con sus corazones, el flujo de sangre que está ahí presente, y cómo está asociada esta serpiente emplumada con Xipetotec. Ahí para hacer eco a las reflexiones, las investigaciones de Carlos González, ¿no? De ver ahí cómo esas dos divinidades, a fin de cuenta, están ahí. Tenemos realmente una visión muy solar, también creo yo, de lo que es la serpiente emplumada. Entonces, pues es una
una buena serie de imágenes y de ver también ahí la diferencia de representación hasta en el tonalamato urbano, en donde nada más aparece algo emplumado y con un par de colmillos ahí que van tragando al ser humano. Y bueno, el caso ahí de del templo R de Ecatl en Tlatelolco, pues creo que es una de las evidencias más interesantes de relación concreta, tanto en términos de antropología, de arqueología, antropología física, ¿no? De ver un poquito las víctimas que pudieran haber sido sacrificadas a Quetzalcóatl Ecatl en este recinto, ya que por lo pronto pues no tenemos muchas evidencias por el equivalente en el Templo Mayor de Tenochtitlán, pero bueno, lo relevante ahí es entonces todo ese trabajo de antropología física que se ha hecho para determinar la edad de las víctimas, el género de las víctimas sacrificiales en este contexto de Tlatelolco, por lo menos. Y bueno, pues ahí voy a dejar mi presentación, porque había muchas más cosas que decir, pero a mí lo que me gustaría plantear como resumen, ¿no? Eso las dejé mucho de lado, pero de muchas fuentes que pormenorizan o se olvidan totalmente del papel que puede tener Quetzalcóatl con todos sus avatares, que sea Xolotl, que sea Yapán, que sea Ecatl, que sea Seacatl-Tupitzin, pero la serpiente emplumada tiene una relación muy estrecha con el sacrificio humano, el sacrificio infantil en particular, que es uno de los temas que me interesan mucho actualmente, pero también de ver la relación muy, muy pronunciada que tiene con el autosacrificio, de cómo se lo plantea de cierta manera en pocas fuentes, pero se lo plantea como la divinidad que genera, que origina el sacrificio, el autosacrificio, el sacrificio humano.